cuando subes aquí te tiemblan las canillas. Pido que me disculpéis, que lo poco que diga, que es un saludo, que lo recibáis de parte del Señor. Amén. Y espero que os haga mucho bien. Amén. Pues mira, el otro día me llamaba el dirigente que quería que subiéramos y yo obediente, pues aquí estoy. Gloria a Dios. La verdad que no he podido preparar mucho, son 2 textos bíblicos, pero considero, creo, a pies juntos, que es palabra de Dios y Amén. que espero que os haga bien, hermano. Amén. Amén. Pues en Segunda de Crónicas 13, del 14 al 15 dice: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Podemos ver claramente, hermanos, cómo estaba en una situación complicada, pero supo clamar al Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y él, fiel a sus promesas, fiel a su palabra, tuvo que ser obediente y ayudó, ¿vale? Le libró. Gloria a Dios. Amén. En Nehemías dice, del 10 al 9: y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Volvemos a ver otra cita en la que si clamas, Dios responde. Gloria a Dios. Dios responde, hermano. Amén. Nos conocemos todos, ¿vale? Sabemos, pues, aparentemente podemos saber los problemas que tenemos, pero hay algunos en los que hay algunas situaciones que no las compartimos, que nos las llevamos a casa y solo las sabemos nosotros y Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, déjame decirte que hoy es tiempo de levantar un clamor en medio de tu tempestad. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra y si lo hizo antes, también lo hará ahora. Gloria. Amén. Esperemos en la voluntad del Señor, que es divina y es perfecta, que a su debido tiempo Él actuará. Amén. En medio de ese transcurso, que Él haga su voluntad, te garantizo una cosa, que si clamas al Señor, Él por medio de su Santo Espíritu recobrará tus fuerzas y volarás como las águilas y no te cansarás. Amén. Amén. Con esto ya, hermano, me retiro, que dice Salmo 50:15: e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, vamos a clamar el día de nuestra angustia, que Dios va a venir a nosotros, a nuestro encuentro, como hijos suyos que somos, y nos va a abrazar y nos va a hacer más ameno el problema, hermanos. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Gloria. No os preocupéis que no me vais a que salgan cosas. No os preocupéis. Vamos, Joseán. Jeroboam. Solo venir. Bueno, jóvenes, que Dios os bendiga mucho. Es un placer estar por aquí y compartirles algo de parte del Señor. Me comentaba mi hermano la semana pasada, mira, tenéis que subir a hablar algo, a dar un tema. Y es un tema que yo ya conocía, lo había leído más veces, pero no había terminado ni de prepararlo, ni de darle más importancia. Pero el momento que me habló mi hermano, y enseguida me golpeó esta palabra en mi corazón, Amén. y es sobre, tengo aquí apuntado, Mi alma te alaba, Padre. corrección e instrucción. Qué bueno. Ese va a ser el tema. Y para esto tenemos que nombrar, vamos a hablar sobre Priscila y Aquila y Apolos. Amén. Para esto que quiero hablar, vamos a partir de Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28.
dice el rótulo, Apolos predica en Efeso. Dice así: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora explico eso. Y comenzó a hablar con denuedo a la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente al camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, Apolos era natural de Alejandría, una ciudad importante en Egipto. Aunque Apolos no había nacido fuera de Israel, fue criado en un ambiente cultural judío. Este hombre se encontraba predicando la palabra en Efeso y era un hombre apasionado de las Escrituras, con espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor. Lo que ocurría es que era un hombre que se había quedado en el bautismo de Juan. Tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero no entendía del todo la verdad cristiana. El bautismo de Juan, y es que hermanos, el bautismo de Juan tuvo el propósito de preparar a Israel para la llegada del Mesías. Apolos entendió ese mensaje y hasta reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías, pero no entendía las verdades cristianas básicas, como el significado de la muerte y resurrección de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo y la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios que daría testimonio de él al mundo. Hasta que aparece en escena el matrimonio Priscila y Aquila, que con amor le toman aparte y les ponen mejor la verdad. Vemos como Apolos se deja instruir por este matrimonio, porque hermanos, es bíblico dejarse corregir, instruir. Dice la Biblia en Proverbios 1 del 5 al 7: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice un poco más adelante en Proverbios 12:1 que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y yo lo entiendo mucho, hermanos, pero si Apolo se encontraba en Efeso predicando la palabra, es porque no era un hombre cualquiera, era un hombre, tenía un hombre dentro del ministerio, pero con amor se dejó corregir. Y ahora me preguntarás, te puede surgir la pregunta, a mí me surgió: ¿qué beneficios tuvo este hombre de dejarse instruir? Pues seguidamente expandió su ministerio. Según fue instruido, los hermanos de Efeso mandaron cartas de recomendación a Corinto. Estas cartas de recomendación eran comunes en la iglesia primitiva. Y esta carta decía que Apolos podría ir allí a predicar la palabra porque ya contaba con toda la formación doctrinal que se requería para el ministerio. ¿Y qué fama tuvo Apolos después de esto? Que mirad cómo lo nombra Pablo en 1 Corintios 1:12. Mirad qué dice. Esto lo dice Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, que es Pedro, yo de Cristo. Aunque este pasaje está hablando de la división de la iglesia de los Corintios, no me voy del tema, me llama la atención cómo es tenido en cuenta por Pablo, cómo lo nombra entre estos grandes nombres, y todo por recibir instrucción y dejar recibirla. Gloria a Dios. Es que, querida iglesia, querido joven que me escuchas, no lo sabemos todo. Amén. Estamos en un camino de aprendizaje. Gloria a no siempre Dios. tenemos la razón. Nos es necesario dejar aconsejar, Amén. dejarse instruir con amor para poder crecer donde Dios está plantado. Puede Amén. ser como ministerio, en el coro, un miembro activo de la iglesia, donde sea y como sea. A veces es necesario que se nos diga que lo estamos haciendo bien, porque es de ayuda, es de bendición, pero también es necesario que se nos avise cuando algo está mal. Amén. Amén. Pero recuerda, siempre con amor, haz como Priscila y Aquila, sin avergonzar a nadie. Toma la parte y expon el camino de la verdad. Y Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Alma, qué nervios. Bien. Tranquilo. No pasa nada. Bueno, pues hace un mes o así, me acuerdo que llamé al Aarón, porque estando aquí solo en la puerta del culto, me puse a orar, y Dios me golpeaba sobre la obediencia y la fe. Qué bien. Hebreos del 11 al 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar en el que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Este versículo nos enseñó que la verdadera fe siempre produce obediencia. Abraham no solo creyó en Dios con palabras, sino que demostró su fe obedeciendo. Dios le dijo que saliera de su tierra, de su seguridad, su comodidad, y Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de obedecer, pero Abraham nos muestra que la fe no necesita ver primero para actuar. ¿Verdad, Señor? La obediencia es el lenguaje de la fe. Amén. Amén. Cuando confiamos en Dios, obedecemos aunque no entendemos completamente. Sí, Señor. Hoy Dios también nos llama para obedecer, a perdonar, servir y dejar el pecado y confiar en Él. Amén. En medio de la prueba tal vez no sabemos cómo terminará la situación, pero si obedecemos por fe, Dios se encargará del destino. Amén. La fe que agrada a Dios no es solo creer que Él existe, sino caminar en obediencia a su palabra, aun cuando no sea claro. Y aquí he puesto Gloria a una frase, Dios. aquí he puesto una frase que me ha venido a última hora. Qué bien. Que Dios nos ayude a obedecer por medio de la fe, aunque muchas veces tenemos el alma rota, pero Él nos moldea a su manera por medio de la fe y nos ayuda a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga. Amén. Buenas, hermanos. De verdad Buenas. que estoy como de los nervios. Bueno, Gloria a Dios. Estoy atacado. Tranquilo. Pero bueno, sé que si tengo algún fallo no me lo vais a tener en cuenta. Somos Amén. jóvenes, nos conocemos ¿Verdad? y nada. Pues todo aquel que tenga Biblia, vamos a leer en Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo los libera, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Este versículo me plantea a mí dos preguntas. Una es, ¿qué es ser verdaderamente libre y de qué nos liberó? Buscando el significado de ser libre en el mundo, buscaba y me decía, ponía, tener la capacidad de elegir y actuar según tu propia voluntad, sin ser esclavo o prisionero de otro. Para resumir es hacer lo que tú quieras, lo que tú sientas en cada momento. En resumidas, si tienes que pecar, peca, si tienes que hacer lo que te dé la gana, hazlo. Pero en la Biblia dice que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Qué contradicción, ¿no? Lo que para el mundo es libre, en verdad te está esclavizando. Pero buscamos el significado de ser libre en Cristo y pone, sí, aquí en Juan 8:31, sí, decía Jesús a los judíos que se habían convertido: si se mantienen fieles a mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Hay otra contradicción, porque para ser libre en Cristo te tienes que someter a Él. ¿Verdad? Lo que para el mundo ser libre te esclaviza, para Cristo esclavizarte te hará libre. Amén. Amén. Ay, Y Padre bueno. respondiendo esta pregunta me quedaría la otra: ¿de qué nos liberó? Pues Dios, al aceptarle, nos ha librado de la condenación y culpa del pecado. Amén. Amén. Espera, a ver. Gloria a Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bien. No había nada que pudiéramos hacer para librarnos de ¿Verdad? la condenación. Sí, Señor. Pero Dios dio a su Hijo amado para que Él muriera en una cruz y pudiéramos ser libres. Amén.
de otra cosa que nos libró Dios es del dominio del pecado. Porque mira lo que pone en Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Esto es de lo que hablaba antes el Aarón, que me lo confirmaba. ¿Cómo puedes hacer tú para escapar del dominio del pecado de tu carne? Pues lo único que tú puedes hacer es rendirte al Señor y seguirlo en oración, en santidad. Amén. No hay más. Muy bien. Amén. ¡Qué bien! Otro punto es de la muerte eterna, porque estábamos muertos, no había salvación para nosotros, porque si éramos pecadores, ¿a dónde íbamos a ir? Pero Dios, menos mal que dio a su Hijo para que Amén. un día podamos estar en el cielo. ¡Gloria a Dios! Otro punto y el último, que no quiero ser canso, es que Dios nos libró del miedo. Pues en Salmos dice: busqué al Señor y Él respondió y me libró de todos mis temores. Amén. Dios no quiere que estés esclavizado a tus temores, a tus miedos. Dios quiere que seas libre y que sabe que tú tienes un gran potencial en Él. Gloria. Y cuando tú descansas en la voluntad del Señor, tus temores descansan en Él. Amén. Amén. Qué bueno. ¡Qué bien! Pero todo esto se hace efectivo con un requisito. Además de que aceptes al Señor, tienes que vivir en santidad. Amén. Estaba aquí un versículo, no me había dado tiempo a apuntarlo. Gloria a tu nombre. ¡Qué bien! Qué bien. Te adoramos, Espíritu Santo. Está en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¡Gloria a Dios! Si quieres que Dios te libre de todas estas cosas, tienes que vivir en santidad. Y no hay más, hermanos. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén.